Buenas noches, mi nombre es Yair Enrique Mata Velázquez, soy estudiante en la UNADEM. Esta es la actividad asignación a cargo del docente en la unidad 3. Este video incluye las actividades de esta misma unidad, en donde estoy incluyendo la unidad 2, solo la asignación a cargo del docente, en la materia Contexto Socioeconómico de México. Mi matrícula es ES 1821014950. Comencemos. Actividad 1. Neoliberalismo en México. Sus características fueron la irregularidad del comercio y las finanzas tanto en su nivel nacional como internacional. Se iniciaron los tratados internacionales para la libre circulación de mercancías, control y transparencia en las elecciones, conflictos por diversas movilizaciones tanto civiles como políticas, reducción de los impuestos aplicado a empresas y a las familias. Sus consecuencias: rebeliones políticas y civiles, aumento del crimen organizado, aumento del desempleo, crisis económica al borde del colapso, incremento histórico en un endeudamiento externo. Sus implicaciones: crisis política, retroceso económico y pobreza extrema y la inseguridad. La conclusión fue que el neoliberalismo no ha funcionado en México, puesto que el desempleo aumenta, se abandona la agricultura, los precios aumentan y los salarios disminuyen. La pobreza es cada día más, el Estado nos privatiza, la deuda externa aumenta, las empresas extranjeras entran al país sin ningún problema, la injusticia social crece, el Estado da poco apoyo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y como en la cereza del pastel, el gobierno, en vez de buscar el equilibrio en lo social, económico y político, busca de dónde obtener la mayor rebanada del pastel, no importando lo que pase con los demás. En la relación con mi profesión, esto fue lo que me faltó agregar en la actividad. El mercado, según aparece en algunos manuales de economía, es un sistema de asignación de recursos escasos en el cual los individuos en competencia persiguen sus propios intereses. Los agentes provistos con mercancía y dinero expresan sus preferencias, sus deseos y necesidades. Sus demandas se intercambian en dotaciones, productos, trabajo y el dinero. En su interacción se genera un sistema de precios que actúa como un sistema de señales para la coordinación de actividades. Actividad 2. Aproximación a la globalización. Esto fue acerca de un archivo en PDF que se llama la globalización como efecto político, económico y social, por Victoria María Flores. ¿Qué es la globalización? Es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances y precedentes en las tecnologías, las comunicaciones, la ciencia y el transporte y la industria. Efectos de la globalización en sus diferentes ámbitos. En lo económico, representa el fin del Estado como el principal regulador de la actividad económica y del mismo mercado. Esto fue producto de la crisis del estado de bienestar de los países desarrollados, cuando dejó de garantizar el crecimiento económico y del pleno empleo. En los países del tercer mundo, el modelo de intervención estatal basado en políticas proteccionistas se agotó, lo cual se manifestó como una crisis en la deuda externa. En lo político, es la forma más eficaz para resolver conflictos que se desatan en los ámbitos materiales y simbólicos, así como también la lógica que facilita la construcción de consensos ha sido abandonada por los analistas políticos, alejada de la mesa de reflexiones académicas. En lo social, se adoptaron estilos de vida de acuerdo con lo que está de moda. Hay una pérdida de valores morales importantes, la vida se manifiesta de manera muy rápida, las concentraciones poblacionales se generan en su mayoría en las ciudades. En lo tecnológico, el fin de la Segunda Guerra dio inicio al hecho político-militar de la Guerra Fría. Básicamente dividió el mundo en dos bloques, los alineados en Estados Unidos y los alineados en la Unión Soviética, con unas pocas excepciones como China, que no asumió una posición definida en este nuevo mapa geopolítico del mundo. La ciencia y la tecnología tuvieron un fuerte impulso durante los años 50, 60, 70 y 80, dado el interés de las dos superpotencias de lograr la supremacía en materia política, económica y militar. Hubo un gran desarrollo científico y tecnológico impulsado por necesidades militares gracias a inventos e invenciones heredados del conflicto bélico a los que surgieron de las demandas del aparato militar. La industria nuclear, la carrera espacial, la biotecnología, las telecomunicaciones, la informática y la electrónica fueron algunos de los campos de mayor desarrollo que junto con otros dieron el origen al que consideramos el paradigma científico-tecnológico. Mi conclusión fue: es indudable que la globalización
es una fuerte expansión y sus consecuencias en los países más desarrollados llevan a situaciones muy desbalanceadas. Por un lado, pocas personas reciben muchos beneficios y por otro lado muchos viven en condiciones muy desfavorables. Es evidente que los mayores promotores de la globalización son los grupos capitalistas y financieros internacionales que han generado las condiciones para contar con un mercado de alcance mundial. La globalización se define como un proceso económico, político y social que integra a nivel mundial el conocimiento. Tiene su referente histórico en los cambios de las formas que abordan los procesos, métodos de información, reconociéndose generalmente a la tecnología como variable que incentiva la globalización. Asignación a cargo del docente Unidad 2. Aquí les mostraré algunos de sus representantes. Francisco I. Madero, 1910 a 1917, desarticulación del sistema económico. En 1910, la Revolución Mexicana, la etapa más violenta y el retroceso económico. Venustiano Carranza, creó la Constitución Política de 1916 y un país convulsionado. Gobierno de Álvaro Obregón, se inicia una recuperación en la industria y el sector agrícola es el eje de la economía. Plutarco Elías Calles, se establece el Banco de México, que favoreció el crecimiento económico. El Maximato, los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Fin de la Guerra Cristera, promulgación de la Ley del Crédito Agrícola y Ley del Trabajo. Se crea la industria Petromex, se estabiliza la moneda favoreciendo el desarrollo económico y el comercio. Gobierno de Lázaro Cárdenas, crecimiento económico inimaginable, la nacionalización del petróleo y ferrocarriles, creación del ISSSTE, estabilidad política, avances significativos en la educación y obras públicas. Gran avance industrial. Podemos observar aquí cada representante de esa época. Asignación a cargo del docente. Modelo económico de sustitución de importaciones. Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Restricción a las importaciones por parte del Estado y del gobierno con el fin de reforzar la industria nacional y sus importaciones. Desarrollo estabilizador. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En este modelo México tuvo una tasa de crecimiento acelerada a través de la estabilidad de los precios internos. Todo esto se logró dividiendo el trabajo entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos. En la final de la década de los 60 el país estaba dominado por el autoritarismo presidencial. El movimiento de 1968 marca la decadencia de este modelo. En desarrollo compartido, Luis Echeverría Álvarez. La combinación de un alto crecimiento económico con un reparto equitativo del ingreso que permitiría ponerle fin al subempleo, desempleo y la pobreza, lo que provocó el aumento del gasto público debido al crecimiento de la población que demandaba cada día más servicios, lo que debilitó la situación financiera del gobierno. José López Portillo presentaba una situación económica difícil. Días antes él había autorizado una devaluación monetaria. Nuestra moneda se devaluó en un 400%. Los problemas en este país provocaron que aumentara la deuda externa, se redujo a cero los excedentes del petróleo, fomentó una sociedad sin bases sólidas, la corrupción estuvo al tope, aumentaron las tasas de interés, las cuentas bancarias fueron manipuladas y esto hizo que redujera el gasto corriente y la baja del precio del barril de crudo. Modelo neoliberal. En este podemos observar algunos de sus representantes como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. En este modelo se generó una reconstrucción del sistema productivo del capitalismo a nivel mundial. La adaptación del modelo trajo consigo cambios y reformas constitucionales, educativas, económicas, sociales, estatales y familiares. Conclusión. Todos estos procesos adquieren gran importancia, pues marcan el inicio del resurgimiento de una nación en todos sus aspectos, tanto internos como externos, desde el cambio interno del paso hasta la influencia que la nación adquirió en el mercado internacional. Tanto las decisiones políticas, económicas y sociales adquieren gran influencia en toda la información del país y de sus ciudadanos. Durante la etapa del desarrollo estabilizador y tiempos posteriores, el gobierno decidió recurrir a una ayuda externa, adquiriendo con el tiempo un endeudamiento externo muy impresionante que llegó a los 84.800 millones de dólares. Para concluir, el gran desarrollo mexicano se ve caracterizado por auges y decaídas, auges que permitieron el desarrollo de diversas actividades económicas y la formación de la estructura actual del país. Por otra parte, sus decadencias frenaron en varias ocasiones el desarrollo que se estaba llevando a cabo, porque este atrasaba un verdadero cambio económico y dejaba a un lado el gran potencial que tenía en esa época el país. Bueno, esto es todo por este video. Gracias.